les va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Creciendo Juntos, un programa impulsado por Chile Crece Más de la Subsecretaría de la Niñez y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Un programa que tiene como objetivo proteger, acompañar y apoyar integralmente a niños, niñas y adolescentes en cada etapa de su desarrollo y también de su ecosistema, padres y familias. Soy Gonzalo Araya, como siempre vamos a estar junto a interesantes invitadas conversando sobre los temas en nuestra pauta y también con ustedes que están al otro lado escuchándonos donde quiera que se encuentren y que se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp, que es el +569 78880770, y también a través de nuestros chats en las plataformas. Estamos transmitiendo en vivo en YouTube, en Facebook y también en Instagram para conversar sobre los temas de hoy. En particular, hoy vamos a hablar sobre la importancia del juego en niños y niñas. Creciendo Juntos es una invitación de Chile Crece Más, Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. El juego cumple una importancia tremenda para aprender. Es un mecanismo a través del cual se obtienen beneficios en el desarrollo psicomotriz de los niños y de las niñas. El juego permite imaginar, permite explorar, permite representar distintas situaciones, conocer, descubrir habilidades, expresando emociones, mostrando formas de ver el mundo y por supuesto, y en lo más evidente, entreteniendo. El juego entretiene, dispersa. Muchas veces, en todo caso, la tecnología juega algunas malas pasadas o juega en contra derechamente porque en algunos momentos, en algunos contextos, la tecnología llega a limitar el juego y el movimiento. Y por eso, aparecen recomendaciones respecto de la exposición a las pantallas, sobre todo en niños y niñas. Como mucho, se habla de 90 minutos diarios en TV, frente a la televisión, pero eso también, por supuesto, a edades tempranas es mucho más bajo y derechamente no recomendable. Y ahí la recomendación es evitar dispositivos como la televisión, los celulares, tablets o computadores, y sobre todo en momentos antes del dormir, de acostarse. Y en sustitución de eso, el juego. Y eso es parte de lo que vamos a hablar nosotros a partir de ahora, para saber sobre la importancia del juego, los beneficios que tiene. En fin, como siempre, ustedes pueden comentarnos sus experiencias, sus opiniones y también sus consultas para nuestra primera invitada de hoy, para abrir la conversación sobre este tema. Ella es la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Subsecretaria, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, muy contenta de estar acá y saludarte a ti y a toda la audiencia para hablar de este tema tan importante. Gracias. Es un tema importante, es un tema también que yo creo que con los años nosotros hemos ido descubriendo. El juego es una cuestión que ha estado siempre, pero que me da la impresión de que, en los últimos años se ha profundizado respecto de la importancia que tiene en el desarrollo humano, finalmente, ¿no? Lo primero yo creo que hay que recuperar es que, el juego es un derecho fundamental de los niños y niñas, también es un lenguaje propio, pero sobre todo es una actividad inherente al ser humano. Por razones más culturales se ha ido como atrincherando en la primera infancia, pero la verdad es que es una disposición que por algunas razones sociales vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Y en educación parvularia, en la educación inicial, nosotros relevamos su importancia, no solo en la perspectiva del aprendizaje, sino también del desarrollo, y sobre todo como una forma natural y placentera de expresión por parte de los niños y niñas, de comunicación, por supuesto que promueve el aprendizaje y el desarrollo integral, pero también tiene una finalidad en sí mismo que tiene que ver con el placer, con el goce, con la experimentación. Que es una cuestión relevante y que también es necesaria humanamente. Es fundamental. Claro. Vamos a hablar sobre el juego. Expliquemos el rol del juego y la estimulación temprana para aprender. ¿Cómo se mezcla o cómo contribuye el juego a esa estimulación de la primera infancia? O sea, primero, desde esta perspectiva que nosotros sostenemos, que es esta forma de expresión, esta forma de lenguaje, es la herramienta comunicativa que tienen los niños y niñas desde que nacen. Eso yo creo que es bien relevante. El juego libre en particular permite que los niños y las niñas puedan desarrollar una innumerable cantidad de aprendizajes, de habilidades,
de capacidades, porque, por ejemplo, cuando los niños juegan libremente pueden elegir cómo, cuándo jugar, pueden favorecer la creatividad, pueden desarrollar la autonomía, pueden de alguna manera promover su desarrollo integral, y la estimulación temprana, cuando estamos hablando de los niños más pequeñitos, mediante el juego posibilita sobre todo que los niños puedan ir fortaleciendo su salud integral, el desarrollo socioemocional y cognitivo, toda la dimensión psicomotriz que es tan importante, pero también tiene una dimensión cultural que es muy relevante, porque el juego también es una herramienta de acceso a la cultura. Y en ese sentido, quiero linkearlo con algunos desafíos sociales que hoy día tenemos. Por ejemplo, que los niños puedan jugar en espacios sociales, que puedan compartir con otros niños, que puedan dar a conocer su singularidad a partir de las elecciones que hacen cuando juegan o deciden con qué jugar, respecto del curso que le van dando a sus iniciativas lúdicas. Son oportunidades bien concretas de favorecer, por ejemplo, la participación, el protagonismo de las guaguas, de los niños, de las niñas. Todo eso, en un nivel muy inicial, se va fortaleciendo a lo largo del tiempo y son indicios de disposiciones sociales que son súper relevantes, como la cohesión social, como la construcción de la ciudadanía. O sea, si uno lo analiza desde una perspectiva sociocultural, el juego tiene un correlato con un montón de disposiciones relevantes para los sujetos en sociedad. Y le escuchaba, subsecretaria, hablar del juego libre. Cuando hablamos del juego libre, hablamos finalmente de un juego que es espontáneo y que surge de la creatividad del niño o de la niña y que no es particularmente guiado, ¿no? Así es. Eso es. Y es muy importante que así sea. Es una forma de experimentar, de relacionarse con el entorno, en la que los niños pueden tomar sus propias decisiones, en las que no hay una presión por un objetivo, por ejemplo, educativo necesariamente, sino que es la posibilidad que les damos a los niños desde el mundo adulto para que ellos puedan experimentar, para que puedan ejercer de alguna manera su singularidad a propósito de las decisiones que toman, de la creatividad que van poniendo en juego, de las ideas que se les ocurren para implementar. No tiene un fin educativo ni tampoco un objetivo en concreto. Es decir, el juego libre apunta a que un niño o una niña simplemente explore y se divierta genuinamente. Y pueda expresar todo aquello que desea a través de esa herramienta. Exactamente. Ahora, si bien no tiene necesariamente un propósito educativo, tiene muchas consecuencias educativas. Claro. Digamos. Por eso, porque el juego, en el fondo, tiene una finalidad en sí mismo, que es esta posibilidad de experimentar, de poder conocer de alguna manera la realidad, el entorno, a propósito de la experimentación vívida. ¿En qué medida o cómo trazaría usted la línea entre motivar el juego libre y simplemente dejar las cosas como están y que eso pueda significar un desincentivo porque a lo mejor no se está estimulando el juego, pero a lo mejor el primer impulso a la hora de estimular es guiar el juego? No sé si me explico en la pregunta. Es decir, desde la mirada adulta, de pronto es difícil ponerse en los zapatos de un niño o niña. Entonces, ¿dónde estaría, digamos, o qué nos podría compartir, subsecretaria, respecto de cómo estimular ese juego libre sin caer en la tentación de guiar el juego? Eso es una gran pregunta porque efectivamente es una tensión que experimentan permanentemente tanto educadores como el mundo adulto que está pendiente, digamos, de ofrecer estas oportunidades a los niños. Yo creo que lo más relevante es posibilitar el protagonismo de los niños. Y en ese sentido los adultos tenemos que tener un rol que es secundario, que tiene mucho más que ver con la observación, pero también con el acompañamiento. Seguir el compás de alguna manera de lo que los niños van proponiendo. Eso a mí me permite, por ejemplo, intervenir en situaciones como las que tú señalas, donde a lo mejor surge algún nivel de desmotivación o se agota algún espacio de juego. Pero en general yo te diría que ponerse al servicio, ponerse a disposición de la interacción para poder participar como de la orientación que el niño propone, que generalmente es muy divergente, es muy creativa. Claro. Los niños siempre tienen ideas de cómo hay que jugar. En general, esta motivación se va acortando principalmente por las intervenciones a veces poco adecuadas que hacemos en el mundo adulto, de que queremos conducir en el fondo esos espacios, esas interacciones para algo específico. Yo creo que lo más importante es ser muy respetuoso
muy observador y muy participante, en el sentido de estar atento a los indicios que los niños nos van dando. Y los intereses. Y los intereses que ellos van expresando en el propio juego. Ahí sirve mucho poder de pronto implícitamente dejar quizá elementos que vayan motivando una interacción, cosas que puedan llamar la atención y que puedan motivar una acción del niño o la niña. Absolutamente, porque en general hay que entender que por lo menos en los espacios educativos el juego siempre se da en el marco de un contexto más amplio, que son experiencias de aprendizaje o una cotidianidad que los niños en el fondo van expresando a lo largo del tiempo, donde uno también puede conocer cuáles son sus intereses, sus inquietudes, qué cosas le han estado llamando la atención, de qué cosas llegan hablando, por ejemplo, y en ese sentido uno puede efectivamente disponibilizar recursos que no necesariamente tienen que ser juguetes, y que pueden de alguna manera permitir este gatillador para que ellos puedan desarrollar entonces una experiencia lúdica. ¿En qué punto, subsecretaria, diría usted que uno podría empezar a mezclar un juego libre con un juego quizá más guiado, en donde de pronto uno quisiera inculcar una determinada dinámica que después uno pueda proyectar hacia un contexto quizá escolar, o simplemente hay que esperar cada etapa y cuando se da y cuando no? ¿En qué punto uno podría quizá empezar a pensar en una lógica, vamos a llamarle híbrida de juego? No sé. Sí, lo que pasa es que no son dimensiones excluyentes, son aproximaciones distintas que es muy relevante que ocurran. Lo importante es que ninguna pierda a la otra, digamos, ¿no? Los espacios en que los niños pueden explorar, experimentar y de alguna manera movilizar el juego de manera autónoma son tremendamente importantes, sobre todo en los primeros etapas de la vida, porque tiene una serie de beneficios como los que ya comentábamos, pero también eso puede ir alternándose también con iniciativas que tengan un poco más de orientación y no pasa nada, y también tienen su propósito y son muy positivas también. Por ejemplo, cuando yo quiero concitar en una experiencia lúdica a más niños, o quiero de alguna manera aproximarlo a un objetivo más educativo. De hecho, en el currículum de la educación parvularia, las bases curriculares, uno de los principios pedagógicos es el juego. Por lo tanto, también uno releva y valora esta dimensión que uno podría decir un poco más estructurada, si se quiere, respecto del juego libre. No son perspectivas excluyentes y son ambas igualmente relevantes para los procesos evolutivos de los niños y niñas. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, hoy aquí en Creciendo Juntos, sobre la importancia del juego en los niños y las niñas. Ustedes pueden opinar, pueden consultar, pueden compartir la conversación con nosotros en el más 569-7888-0770, que es nuestro WhatsApp, y también a través de los chats en YouTube y en Facebook, donde estamos transmitiendo también a esta hora. La estimulación temprana es una cuestión súper interesante y que se ve fortalecida entonces por el juego. Y que yo quisiera preguntarle, subsecretaria, para que lo pudiéramos explicitar y también poner muy claro sobre la mesa, ¿cuáles son los beneficios de la estimulación temprana? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el juego? ¿Por qué es tan importante ya a estas alturas del partido, como una convención muy transversal, la importancia de la educación preescolar o de la asistencia de los niños y niñas a los jardines infantiles, por ejemplo? Bueno, lo primero que es importante relevar, y nosotros lo hemos hecho con mucha fuerza en este periodo, es que la sala cuna y el jardín infantil son la primera etapa de la trayectoria educativa. O sea, en el fondo, las guaguas, los niños y las niñas acceden a un proceso educativo que se inicia en la sala cuna, ¿ya? El que los niños de alguna manera sean estimulados tempranamente tiene muchas potencialidades, desde la perspectiva de su salud integral, desde la perspectiva de su desarrollo socioemocional y cognitivo, que es tremendamente relevante. El poder, como decía, favorecer la participación, el protagonismo de los bebés, de las niñas y los niños. Nosotros hablamos harto de las guaguas y de los bebés porque son sujetos sociales que a veces están un poquito invisibilizados. O sea, el mundo adulto tiende a pensar que los bebés, dado que no se comunican oralmente, verbalmente, porque sí se comunican, en el fondo, más bien porque no hablan, en el fondo son
son sujetos que de alguna manera no tienen mayor protagonismo. Y la verdad es que los bebés desde muy chiquititos tienen una intención comunicativa que es muy importante favorecer y capitalizar a propósito de experiencias lúdicas, por ejemplo. Entonces, el poder contribuir a potenciar este desarrollo y bienestar desde la perspectiva de lo sensorial, de lo físico, de lo emocional es tremendamente relevante y es algo que comienza en los primeros meses de vida. Desde los juegos vocales que uno puede hacer cuando los niños empiezan a comunicarse, desde llevarlos progresivamente a tomar conciencia de su cuerpo, de experimentar sensorialmente. Eso es tremendamente relevante, que los niños conozcan textura, conozcan dimensiones de los objetos, conozcan distintas formas en las que acceder a los espacios físicos es tremendamente importante y es algo que debe propiciarse desde que los niños nacen. Okay. Acá vamos a lo específico. Ya decíamos delante o teníamos una primera aproximación respecto de cómo estimular el juego. Por ejemplo, proponía yo dejando algunos elementos que pudieran resultar interesantes para iniciar alguna acción por parte del niño o niña. Y usted me decía, subsecretaria, no necesariamente juguetes. ¿Qué rol cumplen los juguetes? ¿Es importante la presencia de juguetes? Importante pero no indispensable. ¿Cómo lo situaría ahí? Exactamente. Yo creo que los juguetes son recursos que pueden efectivamente enriquecer algunos momentos lúdicos, pero no son en lo absoluto indispensables. Yo creo que lo fundamental tiene que ver con que el juego pueda responder principalmente al interés y a la libertad de acción que los niños pueden experimentar y que el ambiente, es decir, lo que nosotros podamos generar como mundo adulto, pueda ofrecer oportunidades para que los niños puedan explorar, puedan crear, puedan tomar decisiones sobre qué objeto usar o no. En ese sentido, el tema de la diversidad de recursos es importante en términos de materialidad, de tamaño, por ejemplo, de consistencia. Como tú muy bien señalabas, el poder disponerlos de una manera para que los niños puedan elegir, puedan usarlos según sus propios intereses, según sus propias iniciativas. El poder complementar, si hay juguetes, con otros recursos del entorno que son súper relevantes y que pueden ser mucho más motivantes y desafiantes desde la perspectiva de los niños, como piedras, hojas, agua, tierra, en el fondo recursos que no son juguetes y que pueden efectivamente potenciar de manera importante todo lo que tiene que ver con el juego y la dimensión más sensorial. Eso, la parte sensorial es muy relevante en la primera etapa, sobre tremendamente todo, ¿no? Importante, porque los niños conocen el mundo a través de sus sentidos. Entonces, están por primera vez experimentando muchas experiencias, valga la redundancia, que le llaman la atención. Un sonido, un papel arrugándose. Esta es como la típica imagen que los papás a veces nos devuelven, nos dicen, le compré un regalo a mi guagua y lo que más le gustó fue la cinta. Claro. O lo que más le gustó fue el papel, o jugó toda la tarde con la caja. Bueno, eso tiene toda una información que nos proporciona el mundo adulto respecto de por dónde deberían ir entonces esos materiales que disponibilizamos para los niños. Y en ese sentido, la diversidad es lo más importante. Poco se habla del olfato en los sentidos que entran en juego en esa primera etapa. ¿También o no? El olfato, los aromas, por ejemplo. Tremendamente importante, porque también eso es una posibilidad de diferenciar el entorno. Los niños, sobre todo en los primeros meses, cuando son muy chiquititos, en el fondo ven el mundo exterior como un todo. Y de hecho pasa un tiempo en el que ellos pueden reparar, por ejemplo, de que son sujetos distintos a su madre. O sea, los primeros meses es bien bonito, claro. Y es bien impresionante en el fondo que los bebés piensan que son una extensión de la mamá. Y eso tiene que ver también con lo que tú dices, con el olor que tiene la mamá, con el olor que tiene la leche materna, claro. O lo que tiene el espacio, digamos, donde por primera vez accede en el fondo al mundo físico. Y en segunda instancia, entonces, cuando ellos van creciendo, ya en el momento, por ejemplo, en que se empiezan a incorporar al jardín y a la sala cuna, que podría ser eventualmente desde los 3 meses de vida, es muy importante que progresivamente vayan diferenciando también cómo este mundo físico, además de tener texturas, además de tener magnitudes y dimensiones, tiene olores. Para los niños eso es bien relevante. Los niños, por ejemplo, perciben desde muy chiquititos, uno lo ve en los jardines, ¿ya? Cuando es la hora de la comida.
porque sienten el olorcito de las claro. cosas que se empiezan a preparar y eso les llama la atención y empiezan a mover las manitos, o empiezan a agitar las patitas, y en el fondo uno se da cuenta de que ese estímulo para ellos no es irrelevante. Estamos en un periodo de mucho frío, particularmente en estos días en la zona central, después de la lluvia, estamos entrando a la época invernal ya, y viene una disyuntiva muy tradicional, antigua, persistente, y que ahí está para cualquier padre, sobre todo primerizo, yo creo, que tiene que ver con el tema del frío, qué tanto abrigar y qué tanto no abrigar. Lo conecto con el juego, pero desde el tema sensorial también, con esta cosa que da vuelta siempre de la patita pelá. La patita pelá. Sí, entonces, ¿cómo lo podemos manejar y cómo lo podríamos conectar también con esto del juego para, de alguna manera, no sé si desmitificar, pero entregar información que permita, a lo mejor, manejar esta situación no desde el absolutismo de decir tiene que estar siempre con calcetines, con zapatito, lo que sea, porque a lo mejor eso puede limitar la experiencia también sensorial y por lo tanto la experiencia del juego. ¿Cómo lo podemos plantear ahí? Bueno, eso es bien importante porque tiene que ver con lo que conversábamos al principio, la importancia de la observación de los niños. Los niños en general tienen una gran capacidad de expresar cuando están incómodos ya sea o porque están con mucha ropa, o porque están muy apretados, o porque tienen frío, y eso es algo que uno puede percibir prácticamente si tiene esta capacidad de observar permanentemente como la manera de desenvolverse los niños y niñas. Y en ese sentido, nosotros anidamos hartos mitos como antiguos respecto a que mientras la guagua más abrigada esté, o que si uno le desabriga los pies probablemente se van a resfriar, y todas esas cosas hoy día están bastante cuestionadas, porque de lo que se trata principalmente es que los ambientes no experimenten cambios radicales de temperatura, por ejemplo. Eso es preocupante, eso es peligroso. Tan preocupante como que el niño pase frío es que pase un calor excesivo. Para nosotros es muy importante que los niños estén bien hidratados y que de alguna manera puedan darnos estas señales de que están en una situación de bienestar. Eso se expresa habitualmente cuando ellos mueven sus pies, cuando están de alguna manera activos, cuando en el fondo no lloran, cuando son chiquititos, expresando, por ejemplo, un malestar. Y en ese sentido yo creo que el mundo adulto tiene más bien que estar atento a no abrigarlo, a no de alguna manera limitarlo, a partir de las señales que ellos mismos dan. ¿Y qué hay de la importancia del juego al aire libre en este contexto, sobre todo de invierno y de bajas temperaturas? Es fundamental. O sea, yo creo que el equilibrio entre que los niños estén efectivamente resguardados en términos de salud, pero que no se pierdan estas oportunidades de estar en contacto con el entorno, es tremendamente importante. Esa es una experiencia que uno no puede reproducir de manera artificial en la casa. Entonces, que los niños puedan salir en los momentos, por ejemplo, que hay más solcito y bien abrigados, pero a caminar o a pasear en el coche, a mirar el entorno, a poder tocar una hojita, es tremendamente importante, a ver otros niños, a ver otros espacios. Eso es muy, muy relevante para poder desarrollar en el fondo su aproximación al mundo físico, al mundo social y al mundo cultural. Y eso es algo que se proyecta desde la primera infancia, pero también en las etapas siguientes, ¿no? Es decir, en una infancia, digamos, posterior, también la experiencia al aire libre sigue siendo tremendamente relevante. O sea, a lo largo de la vida, creo yo, claro. y los niveles de educación parvulares, los más grandes también, son espacios muy importantes para que los niños puedan, en el fondo, experimentar y explorar de acuerdo a sus capacidades y a cómo van evolucionando también. ¿Cómo ayuda el aprendizaje a través del juego a resolver tareas cotidianas? Y no solo tareas, sino que eventualmente a lo mejor ciertos conflictos de relacionamiento, ciertas discrepancias, en fin.
Bueno, el juego, una de sus potencialidades es efectivamente la posibilidad de resolver desafíos, tanto respecto de ciertos materiales o ciertos recursos, como también respecto de las interacciones que se establecen para jugar con otros pares o adultos. Como yo le decía hace un rato, la construcción ciudadana a la que nosotros podemos aspirar parte en los primeros meses de vida. Es decir, cuando nosotros llevamos a los niños, les ofrecemos oportunidades para que puedan experimentar, el poner en juego sus intereses, el dar a conocer lo que les gusta o tener que negociar con otra persona, es tremendamente relevante. O sea, tiene una cantidad de beneficios desde la perspectiva relacional, pero también desde la perspectiva de individualmente poder tomar decisiones. ¿Cómo voy a continuar este juego? ¿Qué material voy a utilizar? ¿A quién voy a incorporar en esta actividad? ¿O quiero seguir jugando solito? ¿Cómo hago para que ese compañero me pase ese juguete que él tiene porque lo quiero yo? Todas esas son pequeños desafíos que uno podría decir son conflictos o problemáticas que en su escala y de acuerdo a sus características los niños tienen capacidad de resolver y que van también desarrollando a propósito de poner en juego estas habilidades. Es muy relevante siempre tener en perspectiva que el juego promueve el desarrollo en todo aspecto, el desarrollo cognitivo, el poder también ir incorporando esas experiencias para poder en otra situación anticipar una situación o recordar lo que pasó la otra vez o ser más eficiente respecto de alguna definición. El juego impronta de manera tan determinante en la vida que después es fundamental para que los niños lo transfieran a otras situaciones y esas otras situaciones pueden ser lúdicas, pero también pueden ser situaciones cotidianas de relaciones, también pueden ser situaciones educativas, por eso que es tan importante favorecerlo. Estimula en muchos aspectos. Subsecretaria, ¿y cómo abordamos la presencia y la influencia de las pantallas en relación al juego? Cuando tenemos una casa donde hay televisores, celulares, dispositivos electrónicos que pueden resultar tremendamente llamativos a la vista, en el peor de los casos adictivos. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta realidad para de alguna manera llevarlo de la mejor manera? Yo creo que lo más importante en el rol que tenemos respecto de las familias es poder orientarlas y apoyarlas en poder proteger el tiempo y los espacios de juego. Acá no se trata de poner en disputa una realidad, digamos, que existe, digamos, que es que los niños están inmersos en un contexto que es tecnológico, pero eso bajo ninguna circunstancia puede limitar o puede absorber espacios que son tan determinantes por todo lo que hemos conversado esta mañana para el desarrollo integral de ellos. En ese sentido, es muy importante que las familias tomen conciencia sobre este tema y para poder ayudarlos en esta responsabilidad que tenemos el mundo adulto, porque el niño no decide si toma o no toma un celular, somos los adultos los que en algún minuto se los pasamos, se los mostramos, pero tenemos que apoyar a la familia, primero para que puedan dimensionar la implicancia que tiene que los niños puedan estar al aire libre, explorar y de alguna manera manipular su entorno para poder proteger los tiempos y los espacios del juego. Esto no debiera ser una disputa, pero sí hay que relevar que en esta etapa de la vida es mucho más importante que los niños puedan estar al aire libre, experimentar y también incluso en espacios no exteriores, en el fondo poder tener tiempo y energía para poder jugar. Y ahí el mundo adulto tiene un rol importante en resguardar esos espacios, pero también en ser partícipe. A veces también es práctico pasarle un teléfono a un niño, porque todo esto de lo que estamos hablando, de esta disposición del mundo adulto a acompañar, a observar, a ser parte, a ponerse a disposición de jugar, requiere tiempo, requiere esfuerzo, y eso es una tarea esencial, creo yo, de los padres y de la familia. Yo diría que principalmente fomentar el juego libre y activo en el hogar, estar siempre pensando en poder construir panoramas para que los niños puedan explorar este mundo, dramatizar, moverse en entornos reales. Ojalá disponibilizar, como decíamos al principio, no necesariamente juguetes, pero sí recursos como bloques, como telas, como cajas, poder salir al patio, poder ir a la plaza, compartir tiempo de calidad con la familia, invertir tiempo en jugar.
y en ese sentido sensibilizar sobre el valor y la importancia determinante que tiene el juego en esta etapa de la vida, que es insustituible respecto de el uso de pantallas. O sea, eso es absolutamente innecesario en esta etapa de la vida. Claro, es una cuestión que no trae más inconvenientes y que puede deteriorar el avance de la estimulación y el aprendizaje y la comprensión del entorno más que otra cosa. Y no trae ni un beneficio que no pueda generar un espacio en el que los niños estén jugando. Aprovecho de saludar a Mauricio Fuentes, que nos escribió al WhatsApp, nos está escuchando desde Estados Unidos y nos preguntaba justamente sobre el tema de los videojuegos, por ejemplo, en menores de 6 años. Así que ahí aprovechamos también de tocar un poquito ese tema. Subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el estudio y bueno, seguimos pendientes siempre de estos temas. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias por este espacio. Solo reiterar esta idea, o sea, no dejar que las pantallas se tomen el espacio. Lo más importante en esta etapa de la vida es que los niños puedan jugar y desarrollarse con esa poderosa herramienta. Gracias, subsecretaria. Que esté muy bien, hasta pronto. 12 del día con 1 minuto. 10 años. Una década de compromiso con una educación parvularia de calidad. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.